que te motivó para trabajar un tema como el Palacio de Justicia, que ya se ha trabajado tantas veces y más después de tanto tiempo? Eh, bueno, precisamente eso, que era un tema que se había tocado tanto, me generaba como el reto o la curiosidad de cómo contar esta historia de una manera diferente. Digamos, en Radio Ambulante lo que hacemos es que nosotros nunca aceptamos temas, ¿ya? Digamos, el tema grande es Palacio de Justicia. Nosotros lo que hacemos es buscar historias dentro de esos temas grandes. Y la forma de saber que una historia es una historia es porque tiene personajes. Digamos, esa es la forma más simple de identificar una historia. De ahí sigue saber si una historia es buena o no. Pero lo más importante primero es encontrar personajes. Entonces yo empecé a investigar el tema del palacio, pues siempre me interesaba muchísimo. Y quería buscar como qué había pasado de nuevo, qué se había encontrado, qué historia podía ser nueva. Y encontré una nota que le había hecho Semana a la familia Andrade. Los había entrevistado a ambos, a Diana y a Gabriel, y dije como esto puede ser interesante, cómo es eso de que están apareciendo cuerpos en otras tumbas, qué es lo que está pasando ahí, no se había tocado mucho, lo que había hecho Semana era como unas entrevistas muy, muy cortas a ellos dos. Yo decía, pero necesito saber qué pasó con la familia que encontró el cuerpo, necesito ir a esta persona que ha sido tan entrevistada, que le han preguntado muchas veces lo mismo, que ha contado muchas veces su historia, pero que no ha contado pues qué siente ahorita que encontró a su esposo, que es Pilar. Y ya ahí empecé ahí a buscar y a investigar y a jalar y a buscarlos a ellos, que no fue fácil, sobre todo a los Andrade, pero afortunadamente se logró y, y eso fue. Ok. Gracias. Juliana, ¿tú qué quieres preguntar? Bueno, primero que todo, me encantó el trabajo, digamos que es algo muy, yo soy muy sentimental y al escuchar las víctimas es algo que, en serio, llega mucho. Entonces, mi pregunta va basada en las víctimas, o sea, sé que es muy difícil hablar con todos porque pues no muchos están como dispuestos a contar su historia porque aún les afecta. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de hablar con las víctimas? O sea, no ser tan duro tal vez, sino que ellas mismas empiecen a hablar de lo que están sintiendo, porque eso fue lo que escuché, o sea, es muy, muy sentimental. Sí, es verdad. Yo la primera entrevista que hice fue a Pilar. Pilar es, digamos, la más mediática de los personajes que aparecen ahí. Ella ha dado muchas entrevistas, se ha contado muchas veces la historia. Y eso también para mí era un problema porque ella aceptó de una. Cuando yo la busqué, le dije, mira, quiero contar esta historia. Me dijo, sí, claro. Pero yo sentía que podía ser un problema que ella me contara su historia como la ha contado tantas veces y que no reaccionara eh, con sentimientos reales, sino que fuera como una especie de guión ya armado por todo lo que ha tenido que hablar y toda la historia que ha tenido que contar. No estoy diciendo que sea como ficción o que ella haya armado algo, sino que como lo ha contado tantas veces, pues ya sabe cómo contarlo muy bien. Entonces, primero, pues lo que siempre hacemos es investigar muy bien, saber muy bien cuál es la historia para armar un cuestionario. Yo siempre armo unas preguntas antes, muchas preguntas antes. Así no lo vea en la entrevista mientras estoy con la persona, eso me sirve para tener un orden como mental de cómo estoy haciendo la entrevista y por dónde puedo encaminarla. Yo suelo hacerla cronológica, desde el principio hasta el final. Vamos paso a paso. Cuéntame cómo te llamas, luego qué pasó, luego qué pasó, luego qué pasó. Eso primero me ayuda a organizarme a mí mentalmente y me ayuda después a encontrar mucho más fácil el audio. Luego, después de tener esas preguntas para Pilar, le cuadremos una cita. Yo prefiero siempre ir a donde la persona me diga. Yo nunca le pongo condiciones a la persona. Siempre trato que sea ella la que me diga todo, horario, lugar, lo que sea, y yo accedo a eso. Porque así esta persona se va a sentir mucho más cómoda. Entonces Pilar me dijo, si quieres nos podemos ver en un restaurante. Le dije, no, un restaurante
no es un buen lugar para hacer una entrevista, menos para audio, hay mucho ruido. Podríamos tal vez cambiarlo en un lugar mucho más cómodo, donde usted me diga. Me dijo, ¿le parece? Mi casa es muy lejos, pero ¿le parece mi casa? Yo sí, de una. Voy hasta su casa donde sea, no importa. Me fui hasta allá y nos pasamos toda una tarde hablando y hablando y hablando. Al principio sí era la historia que ella ya había contado muchas veces, pero me di cuenta de que como que nunca había profundizado mucho en reflexionar al respecto. Me di cuenta de que ya no, como que en las entrevistas que había dado nunca le habían preguntado como usted cómo se sintió, qué opina. Y cuando yo le empecé a preguntar eso, fue cuando lloró. Y Pilar nunca llora en las entrevistas. Si ustedes buscan las entrevistas de Pilar, ella nunca llora. Y en mi entrevista lloró. Cuando yo le empecé a preguntar a usted qué sentía en ese momento cuando estaba buscando a su esposo. Y ahí es cuando ella dice, yo no entendía por qué lo habían desaparecido, yo no entendía qué estaba pasando. Y ahí fue cuando yo. Entonces con Pilar fue muy emotivo por eso. Fue una entrevista larguísima. Llegué como a las 2 de la tarde y salí como a las 8 de la noche. Con Gabriel también pues fue frente a frente. Con Diana no, porque Diana vive en Miami, entonces fue por Zoom, pero con Gabriel también fue muy emotiva, porque él estaba como sintiendo apenas todo lo que él no había sentido durante años, estaba volviendo a hacer el duelo, entonces pues nada, lloraba mucho, tenía que respetar sus momentos de llanto y como si quería pausar también tenía que respetarlos, sin ir a cortar, ¿no?, el audio, porque cuando lloran eso funciona mucho en audio. Y sí, la más difícil fue Diana porque me demoré mucho en contactarla, fue muy difícil contactarla y ella me pedía como muchas explicaciones de qué queríamos hacer, ¿no? Como ella nunca había dado tantas entrevistas, era la primera vez, pero yo fui muy transparente, le dije qué queríamos, cuál era nuestra intención, quiénes éramos nosotros y aceptó y hicimos la entrevista por Zoom y alguien grabó allá y eso fue. No sé si respondo a tu pregunta. Ok. Bueno, saludos al hombre del martillo. Laura, yo sé, aquí también hay una hora. Aquí, yo no sé por qué no están dándole a la sierra. Dale, Laura, por favor. Bueno, hola, pues así como Juliana lo dijo, es muy, muy emotivo este nada, y uno siente una cosa horrible en el corazón, como haber estado ahí, y es horrible. Y pues por eso yo te quería preguntar, además de pues obviamente toda la cuestión de como de las personas que entrevistaste, las víctimas, ¿cómo fue para ti el impacto de esa historia? ¿Cómo lo manejaste? Y también cuáles fueron los efectos de tu trabajo, digamos, cuando ya estaba finalizado y se lo mostraste a las personas, o en general, ¿cómo fue la respuesta? Pues personalmente me traumatizó durante mucho tiempo. Yo tenía pesadillas con el Palacio. Lo hablaba de eso todo el tiempo. Ya la gente alrededor era como, otra vez vamos a hablar del Palacio. Pero pues era normal. Tenía que meterme en esa historia del todo y sentirla también. Y se buscó amigos grandes, ¿no? Porque me imagino que entre los de su edad hablar del Palacio le daba un índice de popularidad, una locura, ¿no? No, papá, no siempre, no siempre. Y bueno, y la reacción de ellos fue muy chévere, fue muy bonita. Les gustó mucho, quedaron felices, no felices, quedaron como satisfechos con la historia que había contado. Pilar, yo me la encontré después en una charla que dimos en el Centro de Memoria Distrital. Yo iba a dar pues como que me invitaron a hablar con otros dos periodistas sobre el tema del Palacio. Yo no sabía que Pilar iba a estar allá. Cuando llegué, vi a Pilar de lejos, ya habían pasado varios meses porque yo me demoré mucho haciendo el trabajo. Yo pensé pues que ella no se iba a acordar de mí, o no me la acerqué, no quería como... Y ella me vio y se acercó de una a abrazarme y me dijo como, gracias por esta historia, fue maravillosa. Y eso que su historia la han contado muchas veces, muchísimas. Es de las que más habla, de todas las víctimas, digamos, de los desaparecidos de la cafetería. Y los Andrade, sí, también les gustó. Gabriel, sobre todo, que era como el más serio,
Yo tenía mucho miedo de su reacción, no sé, pero le gustó. Después me invitó, me dijo que estaban pensando pasar el caso de su papá a la JEP. Eh, Me dijo que me iba a avisar cuando se hiciera todo ese proceso, que querían hacer como algo un poco más público. Eh, Al final eso no sucedió, no sé por qué, no tengo los detalles, pero, pero bueno, creo que les gustó la historia. Gustó la historia. Y en la gente en general, yo creo que ha causado mucho, o sea, porque es la historia del palacio, acá no estamos revelando cosas que no se supieran, pero yo creo que era que no se había contado de la forma como lo contamos nosotros, que es como con los detalles precisos de cómo fue la toma. Creo que la gente tiene unas visiones básicas del tanque entrando, de Plazas Vega hablando, la entrevista, pero por ejemplo, el tema de las audios interceptados, estos audios nunca se habían publicado así tan completos. A pesar de que se han publicado, nunca se habían publicado tan largos. Nunca se había contado como tan profundamente la reacción de las víctimas, lo que sintieron. Y, y bueno, y eso fue bonito, fue chévere, ¿no? Se sintió muy bien que a ellos les haya gustado. Julián Camilo, dale. Usted termina con, no sé, 20 horas de material, 10 horas de material. ¿Cómo coordina con las personas de Radio Ambulante, los editores, bueno, y también usted para decir qué es lo que quiere que salga? O sea, sí, cómo es toda esa coordinación, porque también, o sea, Radio Ambulante es un programa, latinoamericano. No todas las personas van a estar presencialmente. Entonces, ¿cómo es esa relación con ellos? ¿Cómo se hace para que usted elija qué quiere salir y qué no? Y pues también si los demás, digamos, tienen como autoridad para decir, bueno, esto, yo digo que esto puede salir, esto no, y así. Eh, pues sí, es un trabajo muy extenso, muy largo, pero digamos, es que la gente en general suele estar acostumbrada a que la radio es muy rápida, que la radio va a mil y que no importa cómo salga y lo que salga, así tenga que salir un audio chueco que no se entiende nada, pero no importa, póngalo, y hay que improvisar y hay que todo. Digamos que la gente tiene esa percepción de lo que es la radio, y Radio Ambulante es todo lo contrario. O sea, nosotros hacemos investigaciones pausadas, lentas, sentarnos a armar esto de forma muy artesanal, porque también es muy artesanal como lo armamos, y nos podemos demorar el tiempo que creamos que tengamos que demorarnos para hacer esta historia. Esta investigación duró 8 meses, tal vez más, y el proceso, como le digo, es muy largo. Incluso desde el primer momento, desde la planeación de las preguntas, eso se tiene ya armado. O sea, yo hago una lista de preguntas, la comparto con mi editora, ella me corrige algunas o añade otras. Luego el proceso de transcribir todo el audio. Ahorita tenemos un programa que transcribe más o menos bien las 20 horas de audio que recogemos. Luego nos dedicamos a escoger como el mejor audio, el que creemos que va a funcionar. Hay como una regla Perdón, básica. perdón, lo interrumpo porque ahí eso es súper importante para mí, la claridad sobre eso. O sea, usted graba una entrevista eterna, ¿no? Nos dice que estuvo 6 horas conversando con una señora. Uh-huh. Usted supongo que recuerda, ¿no? Que hay momentos que usted dice esto es lo que tiene que estar de toda esa locura. Yo no, siempre cuando uno está hablando con la gente hay algo que uno recuerda porque fue tremendo lo que dijo. Que en este caso para mí, en el caso de Pilar, mi vida es una serie de casualidades hermosas o no sé qué, que esta señora con semejante sufrimiento y semejante cosa diga una frase así de optimista y de Sí, rosa, es sí, increíble, o sea, eso es fabuloso.
Pero entonces lo que le quiero preguntar es, porque sí, lo que usted dice es cierto, todo el mundo cree que en radio uno hace y va y corta y pega las patadas. ¿Eso usted lo hace leyendo la transcripción o cómo? Las dos. Elegir, ¿Te pues, refieres a elegir escoger? estas frases, estas son, porque además en este capítulo en particular la elección de las frases del archivo debió ser una locura, o sea, escoger qué de todo eso cuánto fueron, 36 horas hablando de demencia esa gente por esos radios, esa gente debió decir unas cosas terribles, cómo elegir. Cuéntenos un Terribles. poco sobre ese proceso concreto. De elegir. Yo me siento ver la transcripción, a ver la transcripción y a escuchar al mismo tiempo, porque hay cosas que se leen muy bonitas cuando uno va a escuchar y no se escuchan tan bonitas, o viceversa. Puede que usted las lea y digan, ¿qué es esto? Pero cuando usted escucha eh, algún suspiro, alguna, no sé, cuando empieza a llorar o algo así, funciona mucho. Uno tiene que estar pendiente de todos esos sonidos. Por ejemplo, cuando alguien hace una lista de cosas, eso auditivamente funciona. Por ejemplo, yo estaba vestida así, 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 así. Esa repetición es agradable al oído y eso lo han estudiado mis jefes y eso lo tienen mis jefes ya súper analizado. Ese tipo de cosas funciona mucho. Eh, cuando hacen expresiones como onomatopeyas, ¿me van a entender? Como describen los disparos, ta, 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 o cuando Pilar dice como, yo llamé al teléfono del palacio y me sonaba pi, 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 ese pi, 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 funciona para radio muy bien. Eh, entonces sí, tenemos como una regla, no es una regla estricta, pero es más o menos lo que hacemos es que escogemos tres tipos de audios, los que narran, los que describen y los que reflexionan. Digamos, eso es como la base de lo que hacemos. Puede que entren otros, por supuesto. Por eso es como son los que yo siempre voy a buscar y siempre voy a estar ahí atento. Chicos, es muy importante ahí que cuando uno diseña los cuestionarios, las preguntas permitan la narración, la descripción y la reflexión. Entonces, estamos en la vida llenos de preguntas mal hechas que votan así en 1989. Terrible. Entonces, siempre No. hay que pensar muy bien las preguntas. Por eso se formulan en papel y yo se las voy a revisar todas las que van a hacer. Porque nos pasa un montón que nos encontramos con personajes increíbles y llevábamos un cuestionario que conduce a monosílabos o a respuestas de una sola palabra. Que, chao, no sirve. Entonces, narrar, describir e indagar el interior del personaje es muy importante a la hora de preguntar, porque las fechas, los datos estadísticos, eso los puede decir uno. En cambio, eso otro es lo que la fuente, solo ellos nos pueden dar con el efecto que tiene que ustedes comentaban en el Padlet. Es mucho mejor que Pilar y que Gabriel y que Diana cuenten las cosas que ocurrieron a que las cuente un narrador. Muchísimo mejor, infinitamente mejor. Claro, claro. Y no muchas veces, o yo antes creía como que el tema de preguntar cómo se sintió con eso, como que no cabía. O sea, yo decía como, antes de estar en Radio Ambulante y de hacer radio y esto, era como, ¿cómo le va a preguntar a una persona que sufrió mucho, que evidentemente sufrió, cómo le va a preguntar cómo se sintió? Pues es obvio, pero no, resulta que nosotros en radio sí necesitamos saber cómo se sintió y que ella misma nos diga cómo se sintió. Pudo haber sido horrible, claro, evidentemente fue horrible, pero es que necesitamos que esta persona nos lo diga en sus palabras, que fue horrible. Y digamos que ahí hay una cosa que es la diferencia entre el trabajo de un podcast que está hecho con anticipación, que tiene trabajo de postproducción, que no es una demencia ahí al aire, uno parado enfrente de la escuela de cadetes el día que estalló la bomba, que eso ahí pues el control es cero. Esto es otra cosa y tenemos la ventaja de la distancia y el tiempo, ¿no? Entonces yo también creo lo mismo que David, uno no le pregunta a alguien que está saliendo de la avalancha cómo se está sintiendo, ¿no? Eso tal vez no sirve para nada, ¿no? Sí sirve para dar rating, pero
no informa nada ni ayuda en nada a nadie, ¿no? Pero digamos que con la distancia sí es muy importante, y yo les doy un consejo, es muy importante indagar sobre lo que ocurrió en la cabeza de los personajes, sobre lo que se pensó y sobre lo que se sintió. Ambas son importantes. Y es curioso porque cuando uno lo pregunta correctamente, sí, hay dos caminos. Sí, a veces incluso las personas piensan una cosa y sienten otra, y esas dos cosas chocan. Y es interesante poder usar eso como material para construir luego la historia. Sí, sí, definitivamente. Eh, no sé si, claro, el tema de las interceptaciones, eso fue una locura porque inicialmente eso no iba a estar, no lo teníamos, y apareció una persona diciendo, tengo estas grabaciones, ¿les interesa? Nosotros, qué casualidad, pues estamos haciendo una historia sobre esto. Y me entregan a mí todo esto, que son muchas horas, y me senté a escuchar y a escuchar, y tenía que escucharlas todas, pues para saber qué nos funcionaba y qué no. Eh, pues sí, yo creo que es la parte más difícil porque es muy fuerte como hablan estos tipos, ¿no? Es muy, da mucha rabia. Eh, pero yo sabía que si algo me daba rabia, funcionaba. O sea, que si una de las frases que decía me daba rabia, funcionaba para la historia. Entonces, sí, fue chévere. Fue chévere. Y volviendo a lo del trabajo, sí, es muy largo. Después de seleccionar hay que hacer una estructura, esa estructura la revisa mi editora, hace cambios, luego me tengo que sentar a escribir, y ahí empiezan una serie de ediciones de ir y venir, ir y venir, ir y venir, ediciones grupales, En eh, papel, en papel en y con papel. audio. O sea, yo ¿Cómo es? corto ¿Cómo es? todo, Cuéntenos. o sea, se hace un guión Ujú. con mi En el narración, que, en el que literalmente dice Pilar y la frase, ¿cierto? sí, sí, y el tiempo David, donde, usted, David, tal, sí. Y pone el tiempo de la grabación. Ok. sí, tal cual, tal cual. Yo Ujú. corto ese audio que ya está, se corta. O sea, lo que no, esta es mi narración. Pero mi editora se va a sentar a leerlo y a escuchar el audio que ya está cortado. ¿Por qué? Porque es que es muy diferente lo que les decía, leer algo a escuchar. Y para nosotros, pues necesitamos escuchar para saber si funciona o no. Entonces, siempre el primer guión ya tiene cosas cortadas. No mi narración, eso sí está escrito, pero sí las entrevistas que ya tenemos y el audio que ya tenemos. ¿Y esto es hipervínculo? ¿O cómo le hace? Google Drive, oh, Ok, sí, pero con hipervínculo en el ¿para texto, ¿o qué? cómo? O sea, si ya cortó Hipervínculo una de, frase, pues, yo ¿cómo lo no, haría? Yo colgaría las frases en el Drive y un hipervínculo en el texto para... no. Eh, eso nosotros trabajamos con un programa que se llama Hindenburg, que permite que lo que yo haga acá, el diseñador de sonido en México pueda continuar con eso que yo empecé acá. Entonces, es las cosas que yo estoy cortando, los actos que yo estoy cortando, los organizo en esa sesión en Hindenburg y ya la persona Y puede es estar una leyendo el lista, drive. y es una Es una lista, lista A1, A2, A3, A4, A5, en orden, con una eh, numeración, perfecto. con una numeración, con el tiempo donde la persona puede encontrar ese audio en la entrevista larga, y, y así, es muy largo, es un proceso muy largo. Y a veces se complican las historias y a veces nos damos cuenta de que esa estructura no funcionaba, pero bueno, es chévere. Cuando se complican las historias es más chévere. Digamos, la pregunta iba un poco a la opinadera. ¿Cómo es la opinadera? ¿Qué tanto control editorial tiene usted de su historia? Yo propongo, yo propongo las cosas y la editora me aprueba o me desaprueba. Siempre al final del proceso hay una reunión de varias personas. Está
editora, el director, otros productores, que nos sentamos juntos a ver el guión y a ver si funciona o no. Y eso es muy bueno. Siempre funcionan ojos frescos y siempre funciona la edición a la hora de escribir. A veces tenemos la suerte, por ejemplo, con el segundo episodio de esta historia, tuve la suerte de que pudimos reunirnos físicamente y fue muy chévere pues trabajar. Siempre trabajamos por Zoom, pero es mucho más chévere hacerlo pues físicamente. Me acuerdo que el director hizo cogió como, no sé cómo se llama esto, como un post-it gigante, y ahí escribía como, porque la estructura del segundo capítulo fue mucho más difícil, ¿no? Los segundos capítulos siempre son más difíciles. Y yo no sabía cómo meter todo lo de la investigación, que era una investigación de 30 años, cómo meterlo en esta historia, que no quedara como una cosa ahí rígida, sino que se tenía que quedar orgánica, ¿no? Y Sí, él se me acuerdo corría que mucho el escribió, peligro de que se volviera un bloque ahí metido en la mitad y a mí me encanta que está trenzado, va trenzado con lo que ya veníamos escuchando sobre las otras exacto, líneas narrativas. y ese era mi, yo no sabía cómo avanzar, entonces me acuerdo que estábamos todos reunidos y empezamos a pensar y a botar ideas, mejor así, hasta que encontramos que la forma era resumir eso y no podíamos quedarnos mucho, sino rescatar como las cosas más potentes, eh, ¿cómo se dice? Como lo que se había encontrado más fuerte, como la desaparición el magistrado Durán, que había salido vivo, que hay videos, o lo de que lavaron los cuerpos, como El esas cosas cuerpo más con potentes, útero, el el cuerpo con cuerpo del señor útero, con útero. Ujú. sí, las cosas más fuertes, decir que gracias a esa investigación, Plazas Vega había sido condenado en primera instancia en ese momento, y después yo me di cuenta de que pues toda esta investigación y todas estas preguntas que nos estamos haciendo, Diana también se las hizo, Diana el personaje, y Diana también eh, hizo la misma investigación que nosotros estamos haciendo. Entonces, unamos esa cosa, ese bloque, y digamos que Diana es la que hace que ese bloque sea mucho más suave, porque resumimos ese bloque diciendo que Diana, eh, no sé cuántos años duró haciendo esa misma investigación, encontrando lo mismo que nosotros encontramos, y eso la llevó a tomar la decisión de lo que pasó después, ¿no? De lo que viene después, que es sacar los huesos, exhumación del cadáver. Hay algo sobre lo que yo quiero que usted les hable y es sobre la elección de los protagónicos, ¿no? Sabemos que en esto hubo muchísima gente eh, que lo vivió, que fue víctima, que ha cargado con esto mucho tiempo. ¿Cómo elegir protagonistas? Y una cosa muy especial es la decisión entre Diana y Gabriel para contar esa parte de la historia, por cómo darle peso a uno o al otro más. Evidentemente, Diana carga más el peso de la historia, aunque dramáticamente Gabriel era el que estaba destruido y sintiéndose culpable y como más afectado por todo. Entonces, ¿por qué elegirla a ella? Uh -huh. Bueno, los protagonistas era porque la historia, o sea, nos llamaba mucho la atención el tema de que aparecieran cuerpos, de que estuvieran apareciendo cuerpos en otras tumbas, pero necesitábamos una historia que tuviera las dos partes del cuerpo uno y ¿no? Como las dos. Y esta, pues teníamos las dos partes, entonces necesitamos a los protagonistas de ambos. A Diana, preferimos como a Diana un poco más de protagonismo, digamos, por varias cosas. Primero porque ella es la que hace que esto suceda, ella es la que detona que se exhume el cadáver de su papá por toda la investigación que hizo. Chicos, muy importante. Diana era la de la ¿Cómo? fuerza de voluntad. Diana era la de la fuerza de voluntad. Ella era Diana, la que estaba dispuesta a hacer cosas.
Ujú, Gabriel evidentemente hubiera, ay no, dejemos así intuyera que era falso todo, pero él era el de, ay, dejemos así. Entonces, los ujú. protagonistas tienen fuerza de voluntad, están dispuestos a hacer cosas. Entonces, incluso Exacto. puede que Gabriel hable mejor y que Gabriel tenga, de hecho, tiene una voz bellísima, es muy buena de escuchar la voz Bellísimo. de él por Y el acento reflexiona y el muy bien. tono y su reflexión. Pero él, si las circunstancias no lo empujan, él no hubiera hecho gran cosa al respecto. Era Ujú. ella la de la voluntad. Es súper importante eso para elegir quién conduce una historia, quién es el hilo fuerte en una narración. Dale, Pero dale, David. también, pero Gabriel, o sea, no podíamos dejar sola a Diana, necesitábamos a Gabriel por creo que dos cosas fundamentales. Una, pues que él fue el que reconoció el cuerpo, él necesitábamos esa, ¿qué vio ahí? ¿Por qué usted reconoce ese cuerpo? Cuénteme lo de la cédula que encontró. Y segundo, porque digamos, había una pequeña trama en la parte de los Andrade, eh, en la que Diana tiene toda la motivación, pero había alguien que se lo impidió en un momento que fue Gabriel. Y es la discusión que tienen de yo quiero sacar a mi papá y Gabriel dice no, ¿cómo vamos a sacar a mi papá? Y eso narrativamente es muy bueno, ¿no? Hay un protagonista y un antagonista. El antagonista. Es súper, Sí, o sea, no es malo, no es malo. aquí tenemos un antagonista enorme, que es Ujú, sí, sí. esa El fuerza Estado. gigante de querer ocultar todo lo que ocurrió allá, es decir, el Estado. O sea, es de un tamaño descomunal, ¿no? Contra lo que están luchando estas personas. Pero ojo que las fuerzas antagónicas no todas son de ese gran tamaño. Fuerzas antagónicas son esta cosa chiquita de dos hermanos que tienen dos puntos de vista diferentes sobre algo que deberían hacer en su familia. Entonces, son muy válidas ambas, ambas. Y siempre hay que estar como olfateando quiénes pueden darle carne y hueso a las fuerzas antagónicas, que en este caso es el temor a que la verdad sea muy dolorosa. Esa es o sea, pues sí, ya todo es terrible, pero digamos, el temor es lo que Gabriel encarna, el tener que volver a sufrir. Él no quiere volver a sufrir, ¿no? Ya fue suficiente para él. Entonces, es muy importante, chicos, las fuerzas antagónicas, por eso el primer ejercicio que hicimos. Tratar de entender la fuerza antagónica es súper importante y quién la encarna y por qué hace lo que hace, entender los motivos, porque pues yo creo que, bueno, salvo dos o tres personajes muy diabólicos que uno enfrenta a diario en las noticias, la mayoría de la gente es como, tiene buenas justificaciones para hacer lo que hace y cree que está haciendo bien, ¿no? No lo hace deliberadamente en el plan de destruir, sino porque su sistema de valores, su historia, su pasado, le hace pensar que eso que él hace es lo correcto, ¿no? Y que para lograrlo, pues, no importa quiénes estén alrededor. Entonces, siempre hay que tratar de entender dónde hay conflictos, dónde hay fuerzas que le impiden a nuestros personajes llegar a lo que quieren para El no conflicto es clave. descuidar. Siempre el conflicto es clave. Dale, David. No, eso. Para nosotros, si una historia tiene conflicto, es una historia. Si no, no, no lo podemos hacer. O al menos en Radio Ambulantes. Quisiera que nos cuentes si ha habido historias en las que hay que buscar, que el tema les gusta, que este es indudablemente siempre, en mi opinión, siempre será bueno volver sobre este. Siempre, siempre será bueno que no se nos olvide. Pero debe haber otros donde aparentemente las cosas son más blancas, menos conflictivas, y entonces ahí uno se enfrenta a la dificultad de que depende de uno que eso resulte eh, igual de efectivo en términos narrativos. Entonces, ¿qué hacer si puede sugerir algo para encontrar cuando hay temas que aparentemente son aburridos, planos, qué sé yo, pero hay que contarlos porque son importantes? ¿Cómo hace uno para buscar un camino narrativo? Eso nos preguntamos nosotros siempre. No es fácil. Eh, no es fácil. Me acuerdo mucho de una historia
también de radioambulantes, si la pueden buscar, que se llama Noches de Karaoke. Me acuerdo que en alguna conversación que teníamos en la reunión, la historia es sobre, les cuento, uno de mis compañeros, que ya no trabaja en radioambulante, cuenta la historia de cómo el karaoke, cómo irse de karaoke con sus amigos, le ayudó a sobrellevar su enfermedad mental y su problema de depresión grave. Esa es la historia y es bellísima y pueden buscarla y oírla. Pero al principio no teníamos historia. Me acuerdo que estábamos en una reunión y el man dijo, como a mí me encanta el karaoke. Entonces, ¿qué? ¿Karaoke? Como si que le gusta el karaoke y nos cagamos de la risa. Y empezó a hablar sí, de canciones y no sé qué. Y empezamos a preguntarle más. Y le decía, no, es que hay un bar, él es de Costa Rica, hay un bar en San José, que nadie, una pareja de chinos, que seguramente son inmigrantes ilegales, que no hablan español. Nosotros, ¿pero qué? ¿Qué es eso tan extraño? Nos parecía muy curioso lo que él nos estaba contando, pero en un principio no teníamos conflicto para esa historia, como que no había. Y los editores empezaron ahí a buscar y él también a proponer, hasta que él empezó a reflexionar y se dio cuenta de que, claro, a mí el karaoke, yo antes del karaoke, pues, bueno, todavía tienen bastante problemas con su salud mental, pero él decía que antes del karaoke era mucho peor y que después del karaoke su vida cambió un poco. Entonces ya ahí está muy simple, pero pues con una reflexión y una resolución bien interesante y bien bonita. Hay otras historias en las que el conflicto, por ejemplo, aparece mientras está desarrollando. Ese es, Sí, bueno, es era el posible que reto para uno, esta temporada, hacer más historias. es posible que uno arranque con un tema que le parece chévere, pero que no sabe por dónde va y que empiece a encontrar los elementos durante la investigación. Uh-huh. Claro, ese era el reto para esta temporada, hacer más historias como, yo no sé cómo, como historias en campo, Uh-huh. tal vez, no sé cómo se llama eso. Pero otro de mis compañeros, hay una historia también muy chévere, se las recomiendo por si quieren escucharla, se llama Welcome to the Jungle, y la historia que él propuso era que él tenía un amigo puertorriqueño que era coleccionista de autógrafos, que tenía los autógrafos de un montón de celebridades, y pues el personaje era loquísimo, pero no había conflicto. Entonces el man dijo, no, pues déjenme, yo lo acompaño, estoy con él unos días, y miramos a ver qué resulta. Pues la historia resultó en él persiguiendo a Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, para que le firmara para que le hiciera un autógrafo. Eso es el conflicto, es él llegando hasta Slash y lo que no les voy a contar qué pasa, pero termina contando la historia de un hombre que tiene un montón de culpa con su papá, que tiene un montón de recuerdos con su papá, pero que nunca le pudo decir a su papá todo lo que sentía por él, y termina en una historia súper dramática y profunda, buscando el autógrafo de Slash. Bueno, yo quisiera que en este momento David me había dicho que hay algo que quiere que escuchemos, que es muy cortito, Uh-huh. que es muy útil para entender el asunto de la estructura, porque chicos, ese rollo que nos echaron en el colegio del inicio, nudo, desenlace, sí, sí, sigue funcionando y de hecho ha recuperado la vida, digamos. No sabemos por cosas de la inmediatez, del afán, de la desesperación en la que vivimos todos y ahora pues en esta cosa digital, el afán, ¿no? Entonces, la estructura periodística lo que hace es que nos cuenta el final, nos cuenta eso y eso es lo que está en el título y en el lead y por eso es que a todos se nos hace fácil, ay, voy a leer solo eso y ya dejo ahí tirado y no leo el resto del artículo, en fin, digamos, la famosa pirámide invertida de lo que se trata es del cuento de el clímax, que es lo que va al final, lo cuento de primero, el factor de cambio, el conflicto más grande, lo cuento de primero y luego voy hacia atrás. Eso dejó en las audiencias, en todos nosotros,
un afán de cuéntenme ya la pepa y yo no quiero enterarme de nada más. Pero todos nosotros, los seres humanos, somos contadores de historias. Y si algo tenemos es eso. Y nos encanta. Entonces, cuando uno se sienta a un amigo a contarle el pedo que tuvo con la novia, uno es feliz oyendo eso. Y ese no se lo cuentan a uno empezando por el final, sino, espere, es que yo iba por no sé dónde y ta, hasta que tales. Eso ha revivido y en el podcast particularmente tiene toda la fuerza. Pero vuelvo y les digo, no sé, uno ve un documental de la osa polar con sus 2 bebés de Discovery Channel que está por allá en esa vaina que se está derritiendo, que uno se le parte el alma, tiene la misma estructura tradicional, inicio, nudo, desenlace, y muchas dificultades, ¿no? Cada historia da dificultades, no sé, las dificultades de buscar slash deben ser chistosas, deben ser como de una pero en el fondo uno puede usar esos incidentes, esas cosas que van pasando para hablar de temas más complejos, de más humanos, más profundos, de los que le ocupan a la humanidad desde siempre. El amor, la soledad, la injusticia, qué sé yo, lo de siempre, ¿no? Lo que a todos nos interesa desde siempre. Entonces, yo quiero insistir mucho en que aquí en la clase de Convergencia tenemos la oportunidad de contar cosas que van a integrar varios lenguajes y que están hechas por definición para que las veamos con tiempo. Las estamos haciendo para audiencias que si las logramos enganchar, se van a entregar y lo van a hacer. Como cuando a uno le gusta algo, uno se clava y ve todo lo que le gustó relativo a eso. Estamos buscando hacer eso. Estamos buscando contar historias robustas, no cosas de afán. No, olvídense, ese no es el tema aquí. Y por eso nuestro invitado es David en este momento, ¿no? Entonces, él nos va a mostrar un ejemplo concreto de eso que es el inicio, nudo, desenlace. ¿Qué es lo importante? Y es, bueno, es un poco lo que van a leer en lo que les mostré de Maquis. Lo importante es el cambio. Tiene que haber cambio para que una historia sea buena. Tiene que haber personajes, conflicto y cambio. Si un personaje sale, si un protagonista sale de una historia tal cual como entró, no hicimos nada. No pasó nada. No lo logramos. Entonces, bueno, David nos quería mostrar algo. Entonces, pues, dale. O me pasas Si el link. quieres, se lo comparto acá al Vale. link. Sí. Esta es una historia que es muy corta. Es una historia que incluso se presentó en un show en vivo que hizo Radio Ambulante hace algunos años. Ahí le pasé el link. Listo. Pues Espere que nada, estoy cargando. Daniel, nuestro director, siempre dice una cosa. Uno se da cuenta de que una historia es buena por varias cosas. Primero, porque tiene inicio, nudo y desenlace. Y segundo, porque es esa historia que uno cuenta con amigos y que sabe que todos le ponen atención cuando uno la cuenta. Y yo creo que esta es un ejemplo de esa historia. Y hay algo más, chicos, y es que cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno está, por ejemplo, muy ardido, volviendo al caso de que alguien peleó con su pareja, entonces uno se excede en detalles y el oyente se le mama, el amigo, el que lo quiere, se le mama si uno se excede en detalles y no llega adecuadamente al momento de la discusión, digamos. Entonces hay que encontrar un equilibrio también en la dosificación del montón de información que uno puede llegar a tener para armar una historia. Entonces les voy a compartir que ya cargué acá lo que nos mandaron. Y esperen a ver, porque ustedes saben que aquí está conexión de mi casa. Bueno. Esa no es, está más arriba. Esa, suba. ¿Decías algo, David? Sí, no, está más arriba, no es ese. Esa es otra cosa. Súbalo un poquito. Bueno. Dele Perdón. ahí en la imagen. Qué belleza, perdón con todo el mundo. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Primero, gracias por su paciencia. Hemos estado dedicados 100% a la producción de nuestro show en vivo, Outsiders, y por eso hemos sacado varias entrevistas de archivo este mes. Ahora estamos de vuelta y con ganas de compartir con ustedes todo lo que hemos estado trabajando. En las semanas que vienen vamos a lanzar varias de las historias que presentamos en el show y ojalá que les guste. Comenzamos con esta breve historia que nos viene de Colombia, vía Londres. Nos la contó nuestro amigo Hernando Álvarez, actual director de la BBC Mundo. Con este audio abrimos la presentación y fue un hit total.
Aquí, Nano. A Londres llegué en octubre de 1996, sin hablar una sola palabra de inglés, con una carta que decía que estaba matriculado en el Hampstead School of English. Me acuerdo que me pusieron muy orgullosamente ni siquiera se llamaba Beginner, sino Elementary. Y en la primera clase aprendimos los colores. Blue, red, green. My name is Hernando. Pero así era, yo tenía 24 años. Ya pasé de elementary, pasé a beginners, pasé a intermediate, y en intermediate había un profesor que se llamaba William y me gustaba mucho sus clases porque el tipo lo que hacía es que escogía un tema y decía, bueno, hoy el tema hoy es tal y sobre esta cosa vamos a aprender vocabulario. Hoy vamos a hablar del miedo, esos momentos en que todos hemos vivido y que hemos estado realmente con mucho susto, mucho miedo. Entonces quiero que por favor todos cierren los ojos y piensen en los momentos más asustadores de su vida. Y yo realmente me tomaba la clase muy en serio, a mí esos ejercicios siempre me han gustado. Yo tuve una infancia bastante cómoda en Colombia, pero me sorprendió mucho que al cerrar los ojos me empezaron a llegar una cantidad de imágenes aterradoras de mi vida. La primera que tengo de memoria, yo estaba muy chiquito, tendría 5 o 6 años y a unas 10 cuadras de la casa, en el norte de Bogotá, hubo unos atracadores que entraron a casa y llegó la policía y hubo un intercambio de disparos. Me acuerdo que mis hermanos eran mayores, todos en bicicleta, salieron corriendo a mirar qué había pasado. Ya llegamos en el momento en que había un cordón policial, pero con el típico desorden, yo no sé cómo yo terminé metido dentro de la casa. Y alcancé a ver manchas de sangre y un cuerpo de alguien que le han disparado y que se había muerto. En el parque de mi casa, donde jugaba, que era un parque de clase acomodada, digamos, que donde no pasaba nada, había un senador que vivía por ahí y entonces estaba vigilado por unos PMs, como decimos en Colombia, policía militar. Nosotros jugamos fútbol y de golpe alguien en un carro le empezó a disparar a los PMs y él le empezó a disparar y nosotros terminamos botados en el piso como si fuera una película mientras disparaban. Me acordé también de una situación muy complicada haciendo reportería una vez que alguien me terminó poniendo un revólver en la cabeza y entonces yo estaba con todas las imágenes en la cabeza y decía, uy, ¿cuál de estas voy a contar? ¿Cuál es la mejor para contar? Porque pues obviamente uno siempre quiere contar un buen cuento. Y en esas pasaron los 5 minutos y entonces William dijo, ok, vamos a ir entonces a contarnos. Entonces le preguntó al suizo, me acuerdo muy bien que empezó a hablar el suizo y dijo, no, yo me acuerdo una vez que llegué a la casa, abrí la puerta de la casa y mi mamá estaba detrás de la puerta y me hizo ¡bu! Y uy, me acuerdo el susto que me dio. Casi me muero del susto y mamá nunca pensé que me había sorprendido. Creo que era un sueco, una vez que se perdió en un centro comercial y que entonces un guardia lo tuvo y que fueron 20 minutos o media hora en que la mamá no aparecía y él lloraba y lloraba. Y las historias eran todas como de ese estilo. Hasta que William me dice, ok, Hernando, what about you? Y ante el nivel sangriento de mis historias, decidí decirle, no, yo en realidad no me puedo acordar de ningún momento así como miedoso. Entonces, ay, no, qué macho, me decía, latino, macho, ¿no? Con su ¿verdad? Quedé como un pendejo, pero realmente no me daba la idea para contar ninguna de esas historias aterradoras que me tocó vivir porque crecí en Colombia. Bueno, muy bien. Cuéntenos. Súper sencilla, pero tiene un inicio, tiene un personaje que es muy chistoso y habla muy bien, que es Hernando, tiene un nudo que se empieza como a hacer cada vez más grande, ¿no? Cuando le piden esta historia y él empieza a imaginarse todas estas cosas horribles y uno empieza a esperar como cuál le va a contar, qué va a pasar, qué va a pasar. Luego hay mucha más tensión cuando los compañeros empiezan a contar esas historias tan bobas. Dicen, no, ¿y este man ahorita qué va a hacer? ¿Cómo que va a responder? Y ya, y el desenlace es, pues no contar ninguna. Y ahí va el cambio que hay en el personaje. Y es que él reflexiona y dice, es porque crecí en Colombia. Eso pasa cuando uno crece en Colombia.
Ya es una historia, ¿cuánto dura? ¿5 minutos? Menos, mucho menos. Sí, de acuerdo. Y, y lo hace reflexionar a uno. Y uno piensa después como cosas, ¿no? Entonces, ahí está. Eso también es muy importante, chicos, que contemos lo que contemos, logremos que la gente quede pensando algo. Luego hablamos de eso, pero eso es la premisa. Uno, uno quiere que la gente quede pensando algo, bueno, y de golpe le pega y otros quedan pensando en otra cosa, pero como me pasó a mí, ahí por el interno estaba hablando con David, quedé pensando en otra cosa. Pero sí es importante que uno desde el comienzo tenga una intención, o sea, desde el comienzo de escribir el guión de postproducción, digamos. Sí, uno en las preguntas, yo quiero que nos cuente un poquito de eso, David, porque yo me imagino que para lo del Palacio, en la revisión de usted, que es un señor que no es precisamente de esa época, que no le tocó vivirlo, sino que ha escuchado siempre los ecos de esta cosa horrenda, yo sí, yo estaba en el colegio cuando de repente dijeron, no, se tienen que ir todos para las casas porque esto es el zafarrancho máximo y hay unas cuestiones allá quemándose y todo mal, ¿no? Y digamos, yo tengo ese recuerdo de niña y por eso siento un vínculo con todo lo que tiene que ver con eso tremendo, ¿no? Pero desde su óptica, que es alguien que no tiene eso, yo sí quisiera que me diga, apenas empezó a revisar el grueso del tema, ¿qué le quería decir a la gente de usted? Y si eso cambió, si se fortaleció o qué. Pero digamos, después de la revisión de fuentes secundarias, de la de aplastarse aquí en el computador, a googlear y a ver qué hay, y a escuchar y a ver, eso le arroja a uno una posición sobre el tema que quiere tratar. Cuéntenos un poco cómo fue eso y si se transformó durante el proceso. No, el micrófono, Yo profe. quería... Un momento, ya, ¿Qué, qué, ya, qué? ya, ya, ¿Qué pasó? ya. Este micrófono se demoró más, entró primero el video. Hágale. Ah, no, sí, me transformé. Yo creo que la intención inicial era lograr hacer entender por qué la toma del Palacio de Justicia es tan importante para la historia colombiana y por qué no se puede entender lo que vino después sin esa toma del Palacio de Justicia. En Latinoamérica en general se conoce, y en Colombia pues lo conocemos, pero nunca, como que yo sentía que no le daban la importancia a ese hecho. O sea, en Colombia solo había dos momentos, y eso lo comprobé después con la investigación y hablando con mucha gente. Había dos momentos en los que se ha creído que va a haber golpe de Estado, en los que están ya seguros. Uno es el Bogotazo y otro es la toma del Palacio de Justicia. Claro. A Y cual eso es, más de y eso es salvaje, ¿no? A cual más de salvaje y en sí. el mismo escenario, ¿no? Una belleza. Ajá. Pero eso, o sea, nosotros, me incluyo, que no estaba vivo en ese momento, no existía, como que uno siempre ve los 6 de noviembre ¿no? Las imágenes en los noticieros del tanque y, ay, sí, Plazas Vega ahí hablando y todo, pero yo sentía que no existía esa conciencia de la importancia histórica de ese momento. Y esa fue como la primicia. Vamos a contar esto largo, vamos a contar esto fuerte y vamos a contar por qué esto sigue generando discusiones actualmente, después de 35 años ya, sigue generando discusiones en Colombia y por qué siguen encontrando cuerpos y por qué sigue pasando lo que está pasando. Esa fue la intención, tal vez muy, muy, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, no sé, que finalmente no sé si lo logramos o no, no lo sé, pues era la intención. Eh, y esto fue lo que resultó. Personalmente, como periodista, pero como, no sé, como persona, fue una investigación muy enriquecedora y fue muy emocionante, fue muy empezar a ver todo lo que hay, todo lo que he escrito, todo lo que se ha escrito, empezar a ver si todo lo que se ha dicho es cierto o no,
qué se ha comprobado y qué no, porque hay un montón de mitos alrededor también que a uno le van contando. Eh, no, pues fue muy chévere tratar de entender un país que en ese momento era completamente diferente al que es ahora, comparar un proceso de paz que hubo en ese momento con el proceso de paz que resultó ahorita, porque ese proceso de paz, tratar de entender por qué ese proceso de paz nació muerto desde el principio. Bueno, tantas cosas, tantas cosas. Fue una investigación larga, pero muy chévere, muy chévere. Y quería preguntarle también, ¿en qué momento siente usted que ya se puede acercar a las personas? ¿Cuándo da ese paso? No, eso es muy difícil saberlo. Lo importante es conocer la historia, o sea, no llegar como un completo ignorante a... O sea, uno tiene que fingir que es ignorante con la persona que está entrevistando. Total. Sí, 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 sí. O sea, uno Pero tiene que uno fingir sabe. que no sabe absolutamente nada, pero uno tiene que saber mucho para también saber si le están diciendo mentiras o no. Sobre todo pasa con los malos de las historias, ¿no? Cuando uno los busca y eso. Pero también No, es muy y no importante solo saber... con los malos, sino también con los que tienen investidura, ¿no? Cuando a través de esta persona habla una institución o una cosa de esas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, pero no, también para saber, pues, qué pregunta, qué tema, qué historia necesita que le cuenten, ¿no? Eso, eso es importante. Yo necesitaba, por ejemplo, yo sabía que lo que había pasado, digamos que a Jimmy lo habían encontrado en otra tumba. Yo no sabía que los tres se habían encontrado, que las tres, Gabriel, Diana y se habían encontrado de esa manera y que habían visto el cuerpo y todo lo que pasó después y que se conocían desde antes, eso no lo sabía. Yo solo supe en la entrevista con Pilar. Pero entonces cuando supe eso, supe que tenía que preguntarles esa información también a Diana y a Gabriel, porque necesitaba que los tres me contaran esa escena, porque me parecía pues muy fuerte, ¿no? Uno se va dando cuenta de cosas a medida que va avanzando. ¿Qué tan frecuente es que usted en los cuestionarios iniciales formule la misma pregunta a varios? Mucho, muchísimo, ¿Y para qué sirve? muchísimo. ¿Para qué sirve formularle la misma pregunta a varias fuentes? Sirve para que, primero para que den varias visiones del mismo hecho, o sea, como para que sea más amplio ese hecho. Segundo, para que en términos narrativos y de diseño de sonido, es mucho más chévere cuando varias personas cuentan un mismo hecho al Total. mismo tiempo. Cuando puedes Entonces, intercalar frase de uno, frase de otro, en lugar de oír un chorro de la misma voz contando una sola cosa. y ahí pasa cuando es el reencuentro. Entramos, dice, no sé, Gabriel, entramos y yo vi a Diana, entonces, y empiezan a cambiar las dos. Dije Diana, y Gabriel dice Diana, ¿cómo así? ¿Se conocen? Ta, ta, ta. Y eso. Intentamos hacer eso en esa escena. Bueno, no sé, chicos, si alguien quiere preguntar algo más, porque ya David tiene que irse a cumplir con sus cuestiones. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Qué sé yo? Dora la exploradora. Yo sí, No, Formula ya, preguntas, nadie le responde, ella misma. No, dale, dale, dale. Em, digamos que, bueno, o sea, digamos que eso es como muy, muy traumático, ¿no? O sea, para uno, pues que lo escucha, de por sí es muy impactante, pero digamos que, pues tú que tuviste que seleccionar como mucha, o sea, mucho material, muchas cosas que pues uno no escucha, digamos, sí me surge como la pregunta de qué fue lo que te impactó más, o sea, de toda la investigación y de todo lo, pues sí, de toda la información que obtuviste, ¿qué fue lo que más te traumó, te impactó, que dijiste como, "Ush, no"? No, todo. O sea, cuando encontraba algo que creía que era muy fuerte, después encontraba otra cosa y decía, como, "Oh, Dios, ¿qué es esto?". Toda la historia del palacio es muy dolorosa y lo que vino después, los días siguientes, son muy dolorosos.
Me impactó mucho la escena de cuando Pilar va al palacio, que ella dice que están sacando los cadáveres, que le sale humo por la boca. Eso fue también, esa escena es brutal. Cuando él va a reconocer al cuerpo de su papá, cuando... No, muchas cosas. Cuando me empecé a dar cuenta de todo ese aparato, en un principio, es como ese estado y ese aparato que en un principio, de forma accidental, cometió brutalidades, aparentemente fue como accidental, pero después como fue craneando todo para ocultar y para maquillar y para ocultar esos accidentes tan estúpidos que cometieron y cómo se llevaron, arrasaron con un montón de gente, con una institución y con un palacio. No sé. Por ejemplo, David, yo tengo ahí usted que lo ha investigado mucho más, yo les puse ahí en los comentarios, Eduardo Umaña, la muerte de Eduardo Eduardo Umaña. Umaña. La muerte de, nosotros no tocamos mucho la muerte de Eduardo Umaña, pues porque esa es otra historia, Uf, pero es doloroso. Cuando Pilar hablaba de Eduardo Umaña, fue tenaz. Fue terrible. Hay una escena, por ejemplo, les cuento acá, es un secreto, que Pilar me contó. Eduardo Umaña fue el único que se interesó por los desaparecidos. Nadie se interesó por ellos, solo Eduardo Umaña. Y hubo un momento en el que estaban, eso fue entre finales, y pongamos que 89, 90, antecitos, Eduardo un día le invitó a una comida. Le dijo, la voy a llevar donde unas personas que la quieren conocer. La llevó a un apartamento en Bogotá, y cuando ella entró, estaban Carlos Pizarro y Antonio Navarro. Todavía no habían firmado la paz. Él estaba adelantando los procesos para hacer. Él estaba ahí como mediando con el gobierno. Y ella dice que ha sido uno de los mejores momentos de su vida, porque ella tenía mucho resentimiento con el M-19, muchísimo. Pero en esa comida, ella dice que le pidieron perdón. Le dijeron que iban a tratar de hacer muchas cosas para decir la verdad y todo. Que pasó un poco, no del todo, eso después se puede discutir, pero sí, cuando uno se mete tanto en una historia, cuando uno se mete a investigar tanto, cuando habla tanto con las personas, puede conocer este tipo de información secreta, ¿no? Yo le preguntaba si ella estaba dispuesta a sentarse en una misma mesa también con el ejército, con los militares. Y ella decía que sí, que incluso estaba dispuesta a perdonarlos, solo que ellos nunca le habían pedido perdón. tremendo. O sea, la cantidad de cosas que se quedan por fuera, chicos, eso es lo que es realmente jodido. Ver que finalmente queda adentro. Eso es lo que es más complicado de todo cuando uno lo hace bien, ¿no? Si no, uno está por allá bregando a recoger retazos a ver con qué arma. Lo ideal es que sobre. Lo ideal es que sobre, sí, de acuerdo. No le tengan miedo a meter mucha información, no le tengan miedo a investigar muchísimo. Eso después llegará a un editor, siempre es clave tener a alguien que edite, llegará a un editor que sabrá qué funciona y qué no, pero no le tengan miedo Sí, siempre es a mejor meter todo. pegar por exceso de conocimiento del tema. Camila, ¿tú querías preguntar algo? Sí, es que me surgió una duda con todo lo que, como recopilando todo lo que decían mis compañeros y con todo lo que decían. Y es que, ay, perdón, se escucha una voz atrás, que mi papá es profesor y él grita. ¿No? Tranquila, Es que hago un martillo. la vida, Lo siento, 2020, como el martillo. 2020. Sí, perdón. 2020. Sí, es que me surgió una duda y es que David, tú hablas de una información secreta con la que tenías, con tus fuentes, pues. Pero yo sé, y creo que aquí todos sabemos, que cuando uno llega y dice, no sé, soy periodista, soy de Radio Ambulante, soy de La Silla Vacía, y uno llega, no sé, a veces con una grabadora, pues hay gente que ya se predispone y ya se pone monosilábica, entonces es como una pregunta para que saque mucha información, pero pues digamos como por la timidez solo se quedan en una cosa. Entonces, yo quería preguntarte si a ti te pasó esa cosa de tener que, no sé, digamos, apagar un micrófono o algo y tú solo con la libreta o solo con la memoria y tener que hacer como
si también fue necesario entablar o hacer algún tipo de relación más allá de una entrevista para que pudieras sacar todo este tipo de información que te sirviera. Yo no puedo apagar la grabadora, nunca. Es como la regla, yo no puedo apagar la grabadora. Bueno, a menos que la persona me lo pide y me diga, sí, hay que apagar la grabadora. Pero yo no puedo usar eso, y esa es la diferencia, una de las grandes diferencias de formatos, ¿no? En el formato escrito, si uno va a escribir una crónica, uno sí puede apagar la grabadora y seguir contando el relato de forma escrita. En audio no sirve, hay que grabarlo, hay que grabar todo. Eh, digamos que incluso hay personajes que funcionan muy bien para escrito y no funcionan para audio, porque son personas que no logran reflexionar, son personas que no recuerdan muy bien, que son monosilábicas. Y ha habido momentos en los que decimos, no, esta persona no es tan buena hablando, quizás no nos funcione tan bien como creíamos. Y eso pasa, digamos, son las ventajas y desventajas que tienen los formatos. ¿Cómo hacer para que una persona, para lograr todo eso? Pues, no sé, ser muy transparente. Yo siempre soy muy transparente y le digo quién soy, a qué voy, cuáles son mis intenciones desde el principio. Nunca, eso sí, también es regla, nunca dejo que me cuente muchas cosas antes de entrevistar, porque entonces sé que cuando la vaya a entrevistar no me va a contar con la misma emoción, con los mismos detalles. Entonces yo trato de que el primer contacto sean cosas básicas, o sea, sin ser grosero, sin ser como, pero que no me cuente mucho sobre la historia que necesito, porque sé que después va a ser difícil sacarle todo el jugo. Y nada, una grabadora siempre va a intimidar menos que una cámara. A la persona se le olvida después la grabadora. Esa es una gran ventaja del formato en audio, que a veces la gente lo menosprecia y cree que es como un segundón ahí del audiovisual, perdón, el audio. Pero definitivamente la gente le tiene menos No, de miedo a la hecho, en el grabadora. audiovisual se ningunea, o sea, lo último que se piensa es en el audio, qué horror, ¿no? Muy mal, muy mal. Y es la forma más básica de narrar la oralidad. Sí, claro. Desde que estábamos por allá en las cavernas, así era como entraba toda la historia. Pues nada, David, muchísimas gracias. Respondí tu pregunta, no sé si. Sí, ok. Sí, sí. Nos quedan 10 minutos, si alguien más quiere hablar. ¿Todo bien? Bien. Eso sí, de nuevo quiero que prendamos cámaras para despedirnos, para que David piense que hubo seres humanos al otro lado. Y nos despedimos y pues nada, muchas gracias. De verdad que es un verdadero privilegio que nos pueda contar toda esta vaina y pues bueno, chicos, miren lo que hacen las gentes que estudiaron lo que ustedes estudian. Realmente creo que tienen muchas oportunidades por delante y que es cuestión de uno hacerlo bien y ya. Creer en lo que hace, gustarle lo que hace, elegir temas que lo apasionan y hacerle. Y pues nada, David, muchas gracias. No sé si les quiere decir algo más. Se cortó. ¿Me oyen? Bueno, no. Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias por estar viendo este formato. Es muy chévere. Y se van a hacer muchas cosas muy interesantes. No pensar que el podcast es solo una herramienta. Yo siento que los medios en general usan el podcast como algo para complementar a unos productos más grandes. Como que cortan un audio y lo meten en un texto ahí, lo montan a internet y creen que eso es podcast. Y no, el podcast es un producto comunicativo en sí, importante, valioso, que funciona, que se está haciendo mucho. Y nada, ojalá hagan cosas chéveres. Eso. Seguro. No lo dudo.